Necesitamos revelación de Dios para poder no solamente entender, sino para vivirla. Y leyendo el libro a los Filipenses, la carta a los Filipenses, allí hay un pasaje muy conocido que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un texto muy conocido, muy proclamado. Y mientras leía la carta a los Filipenses, dije, a ver, ¿cómo empezó la historia en Filipo? ¿Cómo fue el inicio de la iglesia en Filipo? ¿Cómo fue que Pablo le escribe a esta iglesia diciéndole, estoy persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a terminar, la va a completar hasta el día de Jesucristo? Inherentemente estaba hablando sobre el propósito de Dios, de la transformación de cada hermano y hermana que pertenecía a esa iglesia, de que iba a ser transformado, perfeccionado a la imagen de Cristo hasta que Él venga a buscarlos. Desde la fundación de la iglesia de Filipo hasta que Pablo escribe su carta pasaron 10 años, calculan los estudiosos de las Escrituras. ¿Y cómo comenzó todo esto? Bueno, Pablo tuvo una visión. Y es lo que nosotros vamos a leer en esta mañana. Hechos 16. Son varios versículos. Empezamos con el verso 6 del capítulo 16 y dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Un paréntesis, después de haber hecho un curso de bautismo, no dice eso. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Yo quisiera sacar junto con ustedes, con el tiempo que me resta, algunas lecciones, por lo menos para nosotros. Si yo tuviera que hacer una sintaxis breve y rápida de todo lo que ocurrió en estos versículos que hemos leído, diría: en primer lugar, el Espíritu Santo habla a Pablo y a Silas. Segundo lugar, no había sinagoga en Filipos y en el día de reposo se reunían a orar. Tercer punto, Pablo y Silas le hablan la palabra de Dios a unas mujeres y una de ellas, Lidia, se convierte al Señor. 4, expulsan de una joven a un demonio que era de adivinación. 5, son echados a la cárcel y azotados. 6, a medianoche Pablo y Silas oran y cantan a Dios. 7, un terremoto sacude la cárcel y las cadenas de los presos se caen y el carcelero piensa que todos huyeron, se quiere matar. 8, Pablo detiene al carcelero y le dice que no se mate y el carcelero se postra y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? 9, el carcelero y su familia se convierten al Señor. Quisiera sacar algunas conclusiones de todo este relato junto a ustedes. Pablo recibe una visión de irse a Macedonia, donde un varón le está diciendo: ayúdanos, te necesitamos. ¿Y cuál era esa ayuda que Pablo podría brindarles a los que vivían en Macedonia? Y una sola: predicar las buenas noticias, anunciar el reino de Dios, proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es interesante que cuando llegan, ¿quién lo está esperando? ¿Algún varón ahí? Oh, Pablo querido, te estábamos esperando con los brazos abiertos, porque nosotros necesitamos que nos prediques el Evangelio. ¿Había algún varón macedonio esperando en la puerta, dándole la cordial bienvenida? No había nadie. Ni siquiera había sinagoga. Qué interesante, ¿no? Si yo hubiese recibido esta visión,
Y yo digo, nos va a esperar un varón, un hombre, y nos va a abrir la puerta de la ciudad. Y no ocurrió eso, para nada. Y yo puse en mis apuntes, no lo desespera esta situación. No lo desespera ni a Pablo ni a Silas esta situación. Y se ve que preguntan y saben que hay un lugar donde unas mujeres se reúnen a orar a la orilla del río y allí van. Y predican el Evangelio y como bien dijimos, una mujer que adoraba a Dios, Él abrió su corazón y se convierte ella y su familia. ¿Cómo empieza la obra en Filipo? ¿Cómo empieza la obra en un lugar donde hasta ahora no había sido anunciado el Evangelio? Es interesante que allí en los capítulos, en los versos 6 y 7, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Macedonia. Y llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el mismo Espíritu no se lo permitió. Y allí fue cuando Pablo recibe esta visión. Y yo entiendo que esta obra se abre por una dependencia del Espíritu Santo. Hay una dependencia a oír la voz del Espíritu de Dios. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso era lo que este hombre quería hacer junto a Silas. Y de esa misma manera quisieron comunicar, pero como ellos tenían un calibre afinado y sintonizado con la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les dice, no aquí, aquí no. Y quieren ir a otro lugar, aquí tampoco. Hasta que se les aparece la visión. Entonces yo digo, ¿cómo empezamos una obra? ¿Cómo nosotros como hijos de Dios necesitamos esta guía del Espíritu para predicar el Evangelio? Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios es un hijo que está lleno del Espíritu Santo. Es un hijo sensible a la guía del Espíritu de Dios. En su interior hay déjenme llamarlo de alguna manera, hay una revolución. Hay allí un volcán que está constantemente en erupción y es la dependencia de la persona del Espíritu Santo. ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu de Dios? ¿Hacia dónde te guía el Espíritu Santo? Creo que siempre el Espíritu de Dios nos va a guiar especialmente en dos direcciones que no se contraponen entre sí, sino en vivir la voluntad de Dios y en extender el reino de Dios. Es de suma importancia que nosotros vivamos en el Espíritu. Podemos vivir según Romanos 8, vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Claro, cuando uno piensa de vivir en la carne, tal vez está pensando en cosas groseras. Pero Pablo no está diciendo en lo grosero. En la carne es vivir en lo natural. En la carne es vivir por ahí a veces preocupados, quejosos. Pero Pablo dice que debemos vivir en el Espíritu, todos los días, las 24 horas del día. Y es de suma importancia que tú y yo seamos sensibles a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere guiar. El Espíritu Santo nos quiere llenar, nos quiere transformar a la imagen de Cristo. ¿Cómo empezó la obra en Filipos? Siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde te guía el Espíritu Santo?
Dos jóvenes estaban predicando en una plaza y un joven sale corriendo, hace bajar a un hombre de una bicicleta y le empieza a predicar y le habla de Jesús. Y el hombre se quebranta, se pone a llorar, se convierte allí. Dígame, ¿no es loco salir a alguien, correr en bicicleta? Hoy diría, se la van a robar. Ser guiado por el Espíritu de Dios es a veces hacer alguna locura. Es depender de su persona. Porque si vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Entonces es importantísimo para todos nosotros vivir en el Espíritu. Amén. Si tuviese que hacer una evaluación de mi persona, 24 horas del día, a ver cuántas horas, Oscar, vivís en el Espíritu. Y bueno, yo tengo mi respuesta. Quisiera vivir las 24 horas del día en el Espíritu. Es más, anoche le dije al Señor, Señor, mira, yo estaba con dos palabras, esta u otra. Decime cuál de las dos, no me digas una tercera porque no tengo, me vas a poner en apuros. Soñé algo y no tuve dudas. Y yo quisiera estar así todos los días. Todos los días. Y es un desafío, vivir en el Espíritu. Amén. Así que Pablo y Silas fueron sensibles al Espíritu Santo. Y así un hijo, una hija de Dios, tenemos que ser sensibles a la persona del Espíritu Santo, a donde Él nos guía y también como Él trabaja en nuestra vida. Ellos reciben esta visión. ¿Y qué hicieron? Bueno, se movilizaron. No quedaron esperando nada, sino que empezaron ellos a moverse. Romanos 10 dice y 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor, del Kyrios, del amo, del dueño, de la máxima autoridad, todo aquel que invocar el nombre del Kyrios será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Todo aquel que invocar el nombre de Jesús, el nombre del Kyrios, aquellos que reconocen en su interior que Jesucristo es el Señor, no solamente decirlo, sino creerlo y vivirlo. Él es el Kyrios, Él es el amo, Él es la máxima autoridad, Él es el soberano, Él es el que gobierna, Él es el primer ministro en mi vida. Todo aquel que confesare que Jesucristo es el Kyrios y creer en todo, con todo su corazón, es salvo. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas noticias. Todo esto se inició mediante una movilización. Se movieron. Yo diría, Señor, ¿cómo? Hermosos son los pies. Hermosa es la boca, porque es la que comunica la verdad, porque es la que anuncia el reino. Nos pegaría más, ¿no? O yo pienso mal. Nos pegaría más. Qué hermoso es hablar. Pero la Escritura dice que hermosos son los pies de los que anuncian
la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Así que ellos se movieron. Desde donde estaban, fueron para Macedonia. Y la Biblia nos dice que tus pies y mis pies son hermosos. ¿Por qué? Porque anuncian la paz. Porque anuncian las buenas nuevas. Porque estos pies entran a la casa del deprimido. Porque estos pies entran a la casa del angustiado. Porque estos pies entran a la casa del enfermo. Y la Biblia dice que son hermosos esos pies. Que son preciosos para Dios esos pies. Y yo quiero decirte que tus dos pies, cuando van y anuncian las buenas noticias, son hermosos, son preciosos, son maravillosos. Esos pies que te llevan a anunciar y a predicar el evangelio del reino de Dios. Tal vez tenés algunos callitos que te duelen. ¿Cómo van a ser hermosos? Mirá el callito que tengo, Señor. Y este juanete que cuando hace calor me duele. Pero la Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Decile a tus pies, ustedes dos son hermosos. Decile. Hicimos una locura, salimos corriendo por acá. Espero que Hugo no le cuente a Ángel y me eche. Así que hagamos otra más, ya que hicimos una. Decile a tus pies, son hermosos ustedes dos. Son hermosos. ¿Por qué? Míralo. Bueno, decile, pie, sos precioso. Porque anunciás la paz y las buenas noticias de Jesucristo. Amén. Menos mal que está María que grita, amén. Aleluya. 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces ocurre un misterio aquí. Y este misterio es, los pies se mueven para ir a la casa del necesitado, para ir al lugar donde está aquel que necesita de Cristo, en un hospital, en una plaza, cualquier lugar. Y los pies se mueven y luego cuando llegan los pies a la casa, al lugar, ya se terminó su misión y le dice a la boca, bueno, habla. Comenzá a hablar. Y la boca comienza a hablar, a comunicar el reino de Dios, el señorío de Cristo, este mensaje que es una locura. Hermanos, tú y yo nos convertimos porque el evangelio es locura. Creer que alguien hace más de 2000 años murió en una cruz donde aproximadamente 600.000 personas en el Imperio Romano murieron crucificados y uno de ellos dijo que es el Hijo de Dios y murió por no solamente tus pecados, sino por los pecados de todos los hombres. Decime si no es locura. Y tú y yo creímos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. No lo vimos con nuestros ojos, pero fuimos iluminados por el Espíritu Santo en la palabra cuando se nos fue predicada y creímos con todo nuestro corazón. Entonces el evangelio es locura y yo no tengo que sacarle esta locura, tengo que predicar el reino, el evangelio del reino de Dios, comunicar la verdad de Cristo. Porque el Espíritu Santo sobrenaturalmente es el que actúa y el que produce convicción de pecados. Estamos aprendiendo que hay 5 principios para extender el reino de Dios. El primero, es el único que voy a decir, es que la obra es de Dios.
Hay una obra sobrenatural de Dios cuando comunicamos la verdad, cuando anunciamos el gobierno de Cristo, que la gente necesita de Jesús, que la gente necesita arrepentirse de todos sus pecados, que la gente necesita seguir a Jesús, dar su vida por el reino de Dios. Y es una obra sobrenatural, es una obra que solo Dios provoca convicción de pecado en el hombre. ¿Y qué hacemos nosotros? Comunicar la verdad, comunicar el reino de Dios, hablar, no amoldar nada, sí ser sensible al Espíritu, la palabra que tengo que decir o que tengo que callar. Pero tenemos que comunicar esta locura que es el Evangelio del reino de Dios. Agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. ¿Dios tenía más recursos para que la gente se salve? Y sí. Imagínate un ángel, como se le apareció a Cornelio en Hechos 10, y te habla, y vos vas a estar en pánico. Pero a Dios le agrada que tú y yo seamos embajadores de Cristo, comunicadores del reino de Dios, que extendamos su reino, que hablemos, que comuniquemos, que la gente se convierta por la locura de la predicación. La verdad que lo que pide Jesús a mi mente es locura, pero esta predicación produce vida nueva, vida abundante y vida eterna. Amén. ¿Dónde comienza la obra de Dios? Siendo sensible al Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu de Dios. Número 2, siendo obedientes al mandato de Jesús. Número 3, movilizarnos, hablar y predicar las buenas noticias. ¿Cuántos hoy no conocen al Señor de los que te rodean, de los que me rodean? ¿Cuántas personas habrá como Lidia que Dios quiere abrir el corazón a nuestra predicación? Para todo esto necesitamos movilizarnos. Amén. Necesitamos romper a veces nuestra comodidad y ser sensibles al sufrimiento de las personas. El segundo aspecto que veo es que hay una confrontación espiritual, continuando un poquito con lo que dije unos domingos atrás, entre el reino de Dios y las tinieblas. Allí en el relato leímos que una joven perseguía a Pablo y a Silas y les decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Y pasaron varias veces y Pablo se molestó, no se aguantó más esta situación y actuó y echó fuera al demonio que estaba en esta joven. Y yo me pregunté, Pablo le preguntó a la chica: ¿querés ser libre? A ver, vení. Mira, vos tenés un espíritu inmundo, así que si querés podés ser libre. ¿Le preguntó? ¿Le preguntó, Juancito? No le preguntó. Número 2, otra pregunta que me hice. ¿Le predica el Evangelio?
le dice, mira, vos hay 4 leyes espirituales. Y les empieza a explicar las leyes espirituales. ¿Hizo esto? Pablo, ¿quién te enseñó a predicar? Vos tenés que mínimamente predicarle y después preguntarle si quiere ser libre. No le predica, ni tampoco le dice si quiere ser libre. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace? Ahí está. Le dice en el nombre de Jesús, sé libre. ¿Y qué pasó con la señora, con la chica? Fue libre. Hermanos, existe, por llamarlo de una manera, una guerra espiritual. Pablo lo tenía bien consciente y en Efesios 6 nos dice que hay una lucha espiritual contra principados, contra poderes demoníacos, contra los gobernadores de las tinieblas de la oscuridad, contra huestes espirituales de maldad, cuyo único fin es destruir a las personas, cuyo único fin es que todo hombre y toda mujer que pisa esta tierra sufra eternamente la separación de Dios. Me pregunté, ¿me doy cuenta de que estamos en una lucha, en una guerra, en un conflicto espiritual contra el mismo Satanás y sus demonios? Pablo dice en Efesios 2 que hay un príncipe de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia. Y este espíritu de poder, de maldad, que opera en las regiones de los aires, produce, por llamarlo de alguna manera, una pecaminosidad sobre los hombres. Hoy parecería que el mal se multiplicó, que el mal está aún en un simple celular, aún en un celular de un pequeño, de un niño que damos si tiene internet, aún allí lo puede encontrar el mal. El mal se ha multiplicado y esta influencia de maldad está sobre toda la faz de la tierra, sobre toda nación, sobre toda cultura, en cada ciudad, en cada barrio. ¿Qué hacemos? Me pregunté nosotros contra esta influencia de maldad, contra estos poderes que operan en las tinieblas y que quieren destruir. ¿Cuál es nuestra participación en esta batalla, en esta lucha espiritual? Y me dije, tenemos 2 caminos. Uno, lo ignoramos. No tomamos conciencia cabal que el mundo entero está bajo el maligno. Estamos ocupados y a veces preocupados por las cosas de esta tierra, entretenidos algunas veces con nuestras cosas y vivir para satisfacernos a nosotros mismos, ocupados con las cosas de este mundo y no percibimos y no entendemos que hay una lucha espiritual y que el enemigo quiere llevarse consigo a la mayor cantidad de personas al infierno. O existe el otro camino. Somos totalmente conscientes de esta lucha espiritual y confrontamos contra las tinieblas, rompemos las ligaduras de maldad, las cadenas que el diablo tiene sobre las personas, sobre nuestros familiares, sobre nuestros amigos, sobre aquellos que le estamos anunciando el Evangelio de Jesucristo. Rompemos toda obra del enemigo, nos concertamos para orar y ayunar por determinadas personas. Juntos queremos orar por alguien, entonces lo llevamos al grupo y rompemos toda cadena que impide que el Evangelio, que el reino de Dios llegue. Somos conscientes y estamos participando de esta lucha espiritual, porque el enemigo quiere que toda persona se pierda eternamente. Pero el Padre anhela que nadie se pierda, que todos le conozcan. Y por su misericordia yo estoy aquí parado. Ni más ni menos. Pablo no le dijo a la niña, a la joven, ¿quieres ser libre? Actuó en el nombre de Jesucristo.
Hermanos, si encuentras a alguien que sabes que está atado por el diablo, utiliza la autoridad que Dios te dio. Amén. Utiliza la autoridad que Dios te dio y echa fuera los demonios en el nombre de Jesucristo. Tú tienes la autoridad, Dios te ha dado la autoridad y utiliza este poder que el Señor te confirió, nos confirió. Y libertemos a los que están atados, a los que están esclavos, a los que están en cárceles de oscuridad, a los que están en las calles, en las plazas, en las escuelas, en los trabajos. Reprendamos al enemigo, echemos fuera al demonio y Cristo Jesús va a traer plena libertad y vida nueva a aquellos que reciben la palabra. La autoridad de Cristo está sobre tu vida y sobre mi vida. El poder de Dios está sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Cuando pones la mano sobre alguien, el poder de Dios está obrando. Cuando estás orando, el poder de Dios está obrando. Hermanos, otro aspecto a resaltar en esta lucha espiritual. Pablo y Silas, por echar fuera un demonio, uno solo, fueron castigados. Rasgaron su ropa, los azotaron mucho. Los judíos llegaban a dar hasta 39 latigazos, pero los romanos no tenían límite. Castigaban hasta que fueran ordenados parar el tormento. Y me pregunto, ¿por un demonio tanto alboroto? Escúchame, esa joven estaba atada, ahora es libre. Estaba oprimida por el diablo y ahora es libre. ¿Es justificable tanto castigo y crueldad en Pablo y Silas? ¿Qué piensas? Hermanos, existe una confrontación. El infierno se quiere levantar para desanimarnos. El infierno se quiere levantar para que tú y yo callemos. El infierno se quiere levantar para que no utilicemos el poder de Dios. Y quiero decir que ni un demonio ni un infierno pueden detener el avance de la iglesia de Cristo. Ningún demonio, ni el infierno mismo, puede detener el avance de la iglesia del Señor. Pues si Dios es con nosotros, amén. Hay una lucha espiritual, hermanos. Me cuentan que una nena de 14 años tiene sueños feos, que ve a alguien que la lleva a un pozo. Una nena de 6 años ve sombras en su casa, toda gente que no conoce al Señor. Y tantos otros casos que en estos últimos tiempos hemos tratado. Hay una guerra espiritual. Hay una lucha espiritual y Dios nos dio el poder para deshacer toda obra del enemigo. Amén. Así que cuando los pies te llevan a una casa, a un lugar y tu boca habla, el reino de Dios se manifiesta allí. Ahora bien, sigamos el relato. Estos hombres estaban con las espaldas marcadas, heridas. ¿Qué hicieron estos hombres? Seguramente si fuera Silas le hubiera preguntado a Pablo, che, Pablo, ¿estás seguro que la visión era? Porque mirá dónde vinimos a parar.
a la cárcel y con la espalda marcada. Yo le hubiera preguntado eso. Mirá, por culpa de lo que vos dijiste, ¿cómo estamos? ¿Se habrán quejado? ¿Qué les parece? ¿Habrán pensado, es correcto que hubiésemos llegado a este lugar? Hermanos, ¿qué sucede cuando encontramos oposición? Cuando algo se opone o alguien se opone a la comunicación de la verdad de Dios. ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando de alguna manera, aunque no somos perseguidos y golpeados como fueron Pablo y Silas, de alguna manera somos discriminados? Porque el mundo a veces nos discrimina por ser cristianos, nos señala. ¿Qué ocurre en nuestro interior? ¿Qué brota de nuestro corazón? ¿Qué sucede cuando algo que no está previsto sucede y ocurre? ¿Qué pasa con vos, Pablo? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Y Pablo, unos años después, escribió: y sabemos que los que aman a Dios, con la espalda marcada, ensangrentada, en la cárcel, los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien a los que a Dios aman. Si el castigo era por causa de Cristo, no importaba sufrir. Filipenses, a ver si encuentro el versículo. Filipenses 3:10 dice Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Qué más dice? Llegando a ser semejante a él en su muerte. La verdad que este hombre estaba no loco, totalmente enamorado de Dios. Él quería llegar a participar de los mismos padecimientos que su Señor. Los mismos, llegando a esa cima, a padecer por Cristo. ¡Qué visión en su vida y visión de la eternidad! No importaba el sufrimiento, lo que importaba era parecerse a Cristo, parecerse a Jesús, ser semejante a Él aún en su sufrimiento. Cuando hoy la gran mayoría de la iglesia exalta el exitismo, exalta el éxito, este hombre quería llegar a sufrir como Cristo sufrió. Si el castigo era por causa de Cristo, no importaba, ya que sufrir por Jesús, para Pablo, era un privilegio. Mateo 5, 10, 11 dice: bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados si nos insultan y nos persigan y hablan mal de nosotros por causa de Cristo. Entonces tendremos gran corona en los cielos. Tal vez en la vida nunca lleguen a golpearnos o a azotarnos, pero debemos siempre tener en cuenta de dar nuestra vida por Cristo, de dar nuestro amor por Jesús. Amén. Entreguemos todo nuestro ser y toda nuestra vida a Cristo, aún estemos dispuestos a lo que no nos gusta, a sufrir. Este hombre, y voy terminando, estos hombres, Pablo y Silas,
estaban a la medianoche en su celda y no se quejaron, que hubiera sido lo normal y natural, quejarse porque le dieron una flor de paliza. ¡Ay, Pablito, cómo tenés tu espalda, hermano querido! A ver, vos, Sila, uy. No hicieron, no se quejaron. En su celda, engrillados, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a bendecir a Dios, comenzaron a exaltar a Dios, a dar gracias a Dios por todo lo que les estaba ocurriendo. Podríamos decir, no importaban sus heridas, sus espaldas marcadas, la sangre, solo importaba alabar a Dios, bendecir el nombre de Dios. ¿Qué clase de cristianos? ¿Qué hombres valientes, sin temor, decididos, agradecidos, aún cuando ellos ni se hubieran imaginado estar en una cárcel, estaban dispuestos aún a morir por Cristo. Hermanos, creo que esta es la clase de hombres y mujeres que el Espíritu Santo está forjando en la iglesia, con corazones dispuestos a seguir a Cristo, donde estos hombres y mujeres exaltan siempre a Dios bajo cualquier circunstancia y situación. Son valientes, son arrojados y tienen una sola meta: agradar al Padre y ser transformados a la imagen de Cristo. Solo podemos alabar a Dios en cualquier circunstancia cuando estamos llenos de Cristo. Si tu vida y mi vida está llena de Cristo, bajo cualquier circunstancia y situación que nos toca vivir, podemos alabar y bendecir a Dios. Tu vida y mi vida siempre levanten oraciones de alabanza y gratitud a Dios. Y las cadenas se cayeron en Pablo y Silas, milagrosamente, por alabar a Dios. Estemos siempre dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Amén. Cierro aquí y hago una breve síntesis. Dependamos siempre del Espíritu Santo. Dejémonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Número 2. Pongámonos en movimiento para extender el reino de Dios. Número 3. Dios te dio autoridad. La autoridad de Cristo está sobre tu vida. Y como Él la dio, vas a liberar a los esclavos, a los que están atados, en el nombre de Jesucristo. Y da tu vida por el Señor, más allá de las circunstancias que hoy te toquen vivir, y sé agradecido. Amén. Dependamos del Espíritu Santo. Pongámonos en movimiento para extender el reino de Dios. Ejerzamos la autoridad que Dios nos dio y estemos siempre dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, más allá de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Amén. Pongámonos de pie y oramos al Señor.